Dios te bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y en Radio Master. Hoy vamos a estar hablando sobre la madurez y equilibrio en la vida cristiana. Vamos a tocar este tema y la niñez, vieron los niños, ¿no? Se caracterizan por el dinamismo, nerviosismo, entusiasmo, derroche de energías, pero al mismo tiempo por los desequilibrios y excesos, productos de ese entusiasmo, pero sin la moderación que da el sentido común y la experiencia de los años. Justamente en esto reside gran parte de lo que llamamos la madurez. El equilibrio en la vida cristiana, dejando los excesos propios de la niñez espiritual para vivir una vida equilibrada y en continuo crecimiento hasta llegar, como dice la palabra de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Debes moldear tu vida según los parámetros bíblicos, según lo que dice la Biblia, y no según tus criterios o sentimientos humanos, por buenos que parezcan, o según tradiciones eclesiásticas, por muy antiguas que sean. Eso está en contra de la palabra de Dios, y Jesús decía en San Mateo capítulo 15, acuérdese de ese capítulo, que los líderes religiosos condenaban y hacían énfasis en aquellos que rompían sus tradiciones religiosas. Y Jesús, lo que no estaba en la palabra de Dios, lo que él no aceptaba, lo pasaba por alto. Entonces ellos se enojaban con Jesús. Y Jesús le dice: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos le decían: usted invalida los mandamientos, las tradiciones de los ancianos. Y Jesús le decía: y ustedes invalidan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Entonces, la palabra de Dios está sobre toda tradición religiosa. Entonces, madurez y equilibrio son dos conceptos muy ligados entre sí que vamos a examinar a la luz de las Escrituras para evitar una falsa espiritualidad en tu vida. Entonces, la madurez cristiana, ¿no? ¿Qué es madurez cristiana? Madurez cristiana no es necesariamente que tengas años de creyente o que llegues a ser un gran predicador o que tengas muchos dones o talentos o que tengas el don de sanidad con respecto a las enfermedades. Madurez tiene que ver esencialmente con tu carácter cristiano en tu relación con Dios y los demás. Entonces, madurez tiene que ver esencialmente con tu carácter cristiano en relación con Dios y con las demás personas. Un escritor cristiano define la madurez como la espiritualidad y que es esencialmente una relación adulta con el Espíritu Santo. Saber captar la voz del Espíritu Santo, saber ser guiado por el Espíritu Santo. Al nuevo cristiano no se le puede llamar espiritual sencillamente porque no ha tenido tiempo suficiente para crecer y desarrollarse en el conocimiento y la experiencia cristiana. No ha sido todavía probado en muchos aspectos de la gama general de la conducta cristiana, por ejemplo, ¿no? Y aunque desde que el Espíritu Santo controle su vida, aunque desee que el Espíritu Santo controle su vida y sus acciones completamente, no ha ganado la experiencia y la madurez que solo se obtiene al enfrentarse con esos problemas y haber hecho decisiones por el control del Espíritu Santo respecto a los mismos. O sea, no ha vencido todavía ciertas pruebas, no ha tenido la victoria de tomar buenas decisiones que el Espíritu Santo le ha hablado. Quizás no capta todavía la voz del Espíritu Santo en su vida y entonces no ha tenido victoria en tomar decisiones correctas. Un cristiano de más años puede no ser espiritual, no porque le haya faltado el tiempo para eso, sino porque durante los años de su vida cristiana
no ha dejado que el Espíritu Santo le controle. Entonces la persona hace caso omiso a lo que el Espíritu Santo le está diciendo y hace lo que se le da la gana, y entonces no es un cristiano maduro, sino es alguien todavía como un niño incontrolable que puede equivocarse muy a menudo. Un cristiano puede retroceder en ciertos aspectos de su vida sin perder el terreno que ha ganado. La carne, la naturaleza carnal, puede controlar sus acciones durante el periodo de retroceso, pero cuando vuelve al Señor no tiene que pensar necesariamente el proceso de crecimiento otra vez. Entonces, ¿cómo se manifiesta la madurez cristiana? En el Nuevo Testamento encontramos una familia de palabras en el original griego que son traducidas igualmente como madurez o perfección. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a, si usted quiere anotar, cuáles son los temas que está tratando el apóstol al mencionar las palabras madurez o perfección. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesús, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que seamos lo más semejantes a Cristo que se puede llegar aquí en esta tierra. Aquí vemos que la madurez tiene que ver con la unidad cristiana basada en una fe y un conocimiento experimental de Cristo. La madurez se demostrará en tus relaciones con los otros cristianos. Ahí es donde se demuestra tu verdadero carácter. Y si no puedes vivir en unidad con tus hermanos, esto es un signo de inmadurez. En Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también te lo revelará Dios. Entonces, la madurez, o sea, la perfección, te hará mirar siempre hacia adelante a la meta de la gloria con Dios, sin fluctuar ni detenerte por los problemas en tu vida cristiana. Tampoco estarás envaneciéndote por tus triunfos pasados, ni lamentándote por cosas que te sucedieron, cosas tristes del ayer, y estando fijando la mirada en esas cosas malas o tal vez que Dios ha permitido en tu vida que no han sido del todo agradables. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, evidentemente Dios quiere que alcancemos a otras personas, las hagamos discípulos, les enseñemos las cosas que Él nos ha enseñado, y está por eso diciendo la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros. Todo cristiano debe ser alguien que sea discípulo de Jesús, o sea, que haya aprendido las bases del cristianismo, pero también debe enseñar a otros. Porque Jesús dijo en la Gran Comisión, Mateo 28, versículos 18 al 20, pasaje que lo conoce todo aquel que conoce algo de la Biblia, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada cristiano debe ser un maestro que enseñe las bases del cristianismo, por lo menos a su familia, por lo menos a sus amigos, conocidos, a la gente de su entorno, a la gente que está, digamos, relacionada íntimamente o que Dios permite que se encuentre a lo largo de su vida. Entonces debe buscar y orar por esas personas para poder enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Es muy triste ver, digamos así, en líneas generales, que son contados con los dedos los cristianos que saben algo más, ¿no?, que rezar, tal vez un Padre Nuestro, o un Gloria, o un Ave María, una cosa así, y nada más. No saben ni hablar con Dios, ni cómo es la salvación,
ni cómo es la sanidad divina, ni todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ni cómo ser discípulos, ni qué enseñarle. Viven para sí mismos y no son discípulos de Jesús. Jesús vino y dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, toda persona que se convierte a Jesús, que invoca el nombre del Señor para ser salvo, aquella persona que es de Cristo y recibe el Espíritu Santo, debe ser discipulada en las bases del cristianismo. ¿Dónde encontrar, digamos así, material para discipular? Simplemente ponga www.diosparatodos.com. Ahí va a encontrar muchísimo material para poder, digamos así, bajarlo, leerlo, imprimirlo, compartirlo, estudiarlo y ser un maestro de la palabra de Dios. www.diosparatodos.com. Ahí aparece una página que tiene 2 rayas celestes y haciendo clic en una, allí hay muchos libros, son libros básicos que enseñan la palabra de Dios. Y en la otra franja celeste dice entrada al blog y allí están muchos mensajes que quien les habla les ha escrito. Hay, no sé, 1000 y pico de mensajes. Y a la izquierda hay también libros en los cuales usted puede cliquear y estudiar y bajar. Y también hay 111 lecciones básicas del cristianismo en las cuales usted toda duda, digamos así, puede evacuar, porque habla sobre el matrimonio, sobre el Espíritu Santo, sobre todos los temas, incluyendo este que estamos hablando hoy, que es la madurez. Y la madurez te hará mirar siempre hacia adelante, hacia la meta de la gloria con Dios, sin fluctuar ni detenerte por los problemas en tu vida cristiana. Entonces, dice Hebreos 5:12, como decíamos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una persona grande que toma leche solamente es alguien totalmente inmaduro. Entonces dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, y les reprocha aquí a los, digamos, aquellos a cuales se refiere el libro de Hebreos, esos cristianos, dice, después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son las bases del cristianismo. Vamos a una pausa y continuamos.